En esta segunda temporada, grandes invitados, mucha más información. Bienvenidos desde la azotea. Una semana más estamos en otro episodio de Desde la Azotea, mientras escuchamos Try Not to Die, Intenta no morir. Bueno, es un tema sumamente acertado para el día de hoy, en el que vamos a conversar, en el que vamos a hablar de educación virtual, un tema que está de moda y del cual todos tenemos que tener algo claro, y es intentar no morir en la adopción, en el proceso de lograr incorporarlo en nuestras vidas. José Elizondo es especialista en esta área, es encargado de educación virtual en la Universidad de Costa Rica, es asesor, docente, profesor y productor multimedia en la universidad. Cuenta con estudios de maestría en tecnología e innovación educativa de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en producción audiovisual. Y viene hoy a conversar sobre el método que utilizan desde la UCR, que tiene que ver con la educación virtual y que ellos tienen como insignia el llevarlo, el incorporarlo, pero bajo un esquema que ellos han denominado presencia virtual. Desde la azotea. Quiero que vamos a iniciar el podcast de hoy conversando sobre alfabetización digital y mediática de los docentes, porque es un rubro que considero, y usted me va a corregir o me va a orientar a mí y al oyente, que este aspecto es fundamental si quiero implementar o quiero inmiscuirme en entornos virtuales de aprendizaje. Absolutamente, Juan Carlos. En primer lugar, agradecerte muchísimo por el espacio aquí. Realmente muy contento de poder participar y poder aportar a estos episodios tan valiosos. La Gracias. Alfabetización digital es crucial en estos momentos. ¿Por qué? Cuando hablamos de alfabetización nos referimos a la comprensión del lenguaje a través del cual se construyen y se reciben mensajes en las plataformas digitales, las tecnologías digitales y los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? La alfabetización mediática pasa porque las personas no solamente sepan utilizar los medios o los recursos tecnológicos digitales, sino que también sepan comunicarse, crear mensajes y recibir mensajes efectivamente dentro de esto. ¿Por qué se vuelve clave en este momento la alfabetización digital, sobre todo de las y los docentes? Porque estamos ante una crisis que volcó a gran parte del sector educativo trasladarse a metodologías de aprendizaje dentro de entornos virtuales para el aprendizaje, donde median este tipo de comunicación digital. Por eso es que hoy más que nunca es necesario que las y los docentes tengan herramientas para usar las tecnologías, pero no solamente usar las tecnologías, saberse comunicar efectivamente y, agregaría un tercero, saber propiciar el aprendizaje también dentro de estas plataformas. Definitivamente, José. Quiero por un momento, porque sé que vamos a hablarlo a nivel general, pero tenemos que aprovechar la experiencia, el músculo que desde la Universidad de Costa Rica han venido trabajando, han venido desarrollando. ¿Cómo ha sido esta introducción del docente en el proceso virtual de sus cursos? Juan Carlos, en realidad lo primero que me gustaría compartir es que la transformación de las metodologías totalmente físicas a las metodologías que incorporan tecnologías o entornos virtuales para el aprendizaje no es sencilla, es brusca para muchas personas. E incluso diría que en esta situación que estamos viviendo tuvo un agravante, que es que de repente, de un día, de la noche a la mañana, tuvimos que trasladarnos a la virtualidad. Entonces, esta adaptación es brusca y quiero destacar que no solo para las y los docentes, para los estudiantes también. En la Universidad de Costa Rica teníamos una plataforma de entornos virtuales sólida, excelente. De hecho, tenemos un profesorado de primer nivel, tenemos mucha investigación al respecto, incluso unidades como METICS que se dedicaban a promover metodologías de aprendizaje con entornos virtuales desde mucho antes. Pero cuando se dio esta transición, nos dimos cuenta como
decía yo hace poco en una conferencia que aprendimos a pilotear y muy bien, pero estábamos como en un simulador de vuelo y de repente tuvimos que sentarnos en una aeronave real y llevarla con muchísimos pasajeros a través de un clima muy, muy difícil. A todos y todas, y de hecho compartiendo experiencias con compañeros y colegas de todo Iberoamérica, a todos y todas nos pasó que de repente lo que teníamos no era suficiente, de repente teníamos que trasladar gran parte de nuestra malla curricular a la virtualidad y el profesorado, a pesar de ser de primer nivel, no todas y todas los docentes estaban entrenados en el uso de estrategias de aprendizaje que involucren virtualidad, tanto en la parte técnica como didáctica. Y además incluso no todas las personas, estudiantes y docentes tenían acceso a tecnologías para conectarse. Entonces, es parte de los grandes retos que enfrentamos. Teníamos dichosamente una base, pero el reto fue inmenso para tratar de trasladarnos casi en nuestra totalidad a metodologías que involucran tecnologías y entornos virtuales. Y es que utilizando el mismo ejemplo, analogía que vos utilizaste de aprender a pilotear a la brava, y es que es hacerlo en medio de una tormenta, ¿verdad? Es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, exactamente, Juan Carlos. Me llama la atención porque esta tormenta perfecta se acrecienta porque las y los docentes de repente nos vemos en la situación, primero, de estar trabajando desde casa, el estudiante también de estar aprendiendo desde casa, con todo lo que eso implica. En muchos casos hay personas que en casa tienen solamente un dispositivo, una computadora, y se comparte entre 3, 4 hasta 5 personas. Y enfrentarnos también a la ansiedad que genera en los docentes el no sentir que manejan a cabalidad la tecnología, que no están realmente alfabetizados precisamente para comunicarse efectivamente a través de estas plataformas y gestionar procesos de aprendizaje, pero a la vez el estudiante también carga con una gran ansiedad, porque el estudiante también está aprendiendo a aprender dentro de estos espacios. Desde la azotea. Quiero hablar de eso porque creo que media mucho, no solo la persona, sino también el diseño de esos servicios. Claro. Tiene mucho que ver y ahora hablamos del músculo del blended learning, B-learning. Claro. ¿Qué criterios desde su experiencia se basaron en la Universidad de Costa Rica y también pensás como experto en esta área que son importantes a tomar en cuenta al momento de diseñar estos servicios? Muy importante. Primero quisiera explicar un poco el blended learning. Blended learning son las metodologías de aprendizaje que mezclan trabajo físico cara a cara en el aula con trabajo de aprendizaje en espacios virtuales. El blended learning considera que los espacios físicos y virtuales son ambientes igual de válidos para aprender. Entonces mezcla metodologías dentro de estos distintos espacios. Para garantizar que un proceso en una institución educativa, vamos a hablar desde la institución educativa, que el proceso de adopción de metodologías que involucran blended learning sea efectivo, tenemos que considerar estos factores. Yo señalaría particularmente 3 grandes factores. Número 1, que las instituciones cuenten con estructuras a nivel administrativo y normativo para soportar la virtualidad. Esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando vamos a desarrollar procesos que involucran grados de virtualidad, necesitamos saber qué normativas están implicadas. Necesita haber estructuras incluso para reconocer incluso las cargas docentes que se generan a la hora de trabajar en estos espacios y tener un marco que regule el trabajo que se da en estos entornos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuántas horas se va a trabajar en espacios virtuales? ¿Cuánto del curso se va a trabajar en la virtualidad y cuánto se va a trabajar cara a cara? ¿Cómo funciona, por ejemplo, una evaluación que se da en virtualidad? ¿Qué tan oficial es el espacio virtual versus el aula física? Todo eso es importante que las instituciones lo tengan. Número 2, las instituciones, por supuesto, deberían tener una plataforma tecnológica robusta para soportar este tipo de metodologías y espacios. Estamos hablando de contar con soporte técnico, contar con plataformas, contar con servidores que permitan sostener estos espacios virtuales en el tiempo. Y el tercero, precisamente, y para mí particularmente el más crucial de todos, es que la institución cuente con modelos para brindar soporte técnico y didáctico a la docencia en estos espacios. Me permito explicar. Esto quiere decir que las instituciones deberían tener unidades que permitan establecer dentro de
la universidad, cómo se va a entender el aprendizaje, qué metodologías, qué modelos pedagógicos van a mediar en estos espacios y sobre todo que las y los docentes los conozcan y tengan la oportunidad de aplicarlos. Para esto es crucial brindar soporte, que existan unidades de soporte, unidades que ayuden al docente a utilizar las herramientas, pero también a planificar sus estrategias didácticas en la virtualidad. Se necesita también muchísima resiliencia, muchísima apertura, mucha voluntad también para implementar este tipo de metodologías. Ese es el espacio ideal, Juan Carlos. El espacio ideal, que las instituciones tengan estructuras administrativas y normativas, que tengan una plataforma técnica ideal y que tengan modelos didácticos y también que brinden soporte técnico y didáctico a la docencia mediada con tecnología. Sin embargo, en esta situación, como vimos, se dio un cambio acelerado. De repente, dichosamente, en la Universidad de Costa Rica contábamos ya con un marco normativo para regular la docencia con entornos virtuales. Eso fue un avance inmenso. Contábamos ya con una plataforma y con unidades de soporte. Pero, y eso es importante decirlo, incluso con esto, que en lo que nosotros contábamos, que podríamos decir que nosotros teníamos una gran maduración, digamos, estábamos maduros en la implementación de Blended Learning, de repente transformar toda nuestra malla curricular fue un reto inmenso, muy, muy difícil y costoso en muchos casos. O sea, no ha sido fácil, incluso aún estamos saliendo adelante, transformando nuestros cursos y dichosamente muchos y muchas docentes han logrado empezar a incorporar estas metodologías, pero el proceso no ha sido fácil, ha estado lleno de retos. Muy interesante esto que usted menciona de los grandes retos, grandes desafíos, pero ¿y por qué digo interesante? Porque lo voy a ver bajo esta óptica por un momento. Y es que en la Universidad de Costa Rica han querido no solo crear esta normativa que ya existe, que regula y que facilita los entornos virtuales, sino que trabajan bajo un criterio que uno pensaría desde afuera. Uy, se les va a hacer más difícil de hacer. ¿Qué criterio? Presencia virtual. Claro. Y bueno, usted nos puede hablar mejor de ese, yo le estoy llamando criterio, quizás estoy usando mal el término, usted me corrige, pero es para poder dar a entender al oyente esta medida que ustedes adoptan dentro de la virtualidad de sus cursos. Presencia virtual. ¿Qué es presencia virtual? La Universidad de Costa Rica no promueve un aprendizaje a distancia. Lo que promueve es un aprendizaje con presencia e interacción, pero una interacción mediada por entornos virtuales. Entonces, ¿qué buscamos? Que dentro de los entornos virtuales se desarrollen actividades de interacción sincrónicas y asincrónicas también, que se desarrollen escenarios de aprendizaje colaborativo. Para eso hay múltiples herramientas. Tenemos, por ejemplo, foros, tenemos wikis, tenemos posibilidad de incorporar incluso herramientas de videocomunicación, entre muchísimas otras, en distintas metodologías. Pero siempre buscamos que el docente proyecte una verdadera presencia en el entorno virtual, que yo como estudiante ingrese al entorno virtual y yo sienta la presencia de ese docente con un rol de acompañante en el proceso de aprendizaje y que yo no sienta que estoy entrando nada más a un entorno donde no hay nada, donde solamente hay recursos, donde solamente hay instrucciones, que yo pueda sentir al docente proyectado en estos espacios. ¿Cómo se garantiza esta presencia virtual? Colocando consignas claras. Estos son instrucciones. Por ejemplo, un docente puede proyectar su presencia incluso a través de un texto. Algo tan simple, Juan Carlos, como poner bienvenidos y bienvenidas a este entorno virtual. A continuación, pasen adelante a este foro de consultas para que puedan vamos aquí a compartir todas las dudas que surjan durante el curso. Eso proyecta una noción de que hay una persona ahí, aunque incluso esté asincrónicamente, aunque sea solamente un texto. El docente también tiene que tener la disposición de interactuar con los estudiantes a través de distintos medios, de atender sus consultas y de esperar incluso que el estudiantado en muchos casos tenga también que recibir apoyo en el uso del entorno per se, de la tecnología a través de la cual están mediando. Entonces nosotros buscamos que a través de la presencia virtual trabajemos mediante tecnologías, pero nunca deje de haber interacción entre las personas, que no deje de haber aprendizaje significativo, el aprendizaje que yo tengo a la hora de trabajar de cerca con otros compañeros y compañeras o incluso con el mismo docente, muchas veces incluso sin vernos las caras. Impresionante este concepto que manejan, que he visto dentro de los documentos
de implementación de la normativa y la ejecución de la virtualidad dentro de la universidad, que es un concepto que leí que ustedes han citado en algunos documentos, que hace referencia a una especialista también en el área, la señora Florencia Morado. Así es. ¿Verdad? Ella acuña este término. Sí, de presencia virtual. De hecho, la presencia virtual viene incluso un poquito desde antes. Se basa un poco en los postulados de Papert. Y después, de hecho, es traída a colación por Eleonora Badilla Sachs, precisamente en la Universidad de Costa Rica. Y particularmente en esos trabajos que mencionas vos, es citada por Florencia Morado. De hecho, es una teoría muy pertinente, sobre todo en este escenario en que estamos. ¿Cómo hacemos para interactuar con los estudiantes a través de estas tecnologías? ¿Cómo hacemos para que por lo menos en alguna medida no se resienta tanto esa entre comillas distancia que tenemos a través de estas herramientas? Uno, cuando ve la implementación de entornos virtuales de aprendizaje, sí, claro, ahora hay mucha tecnología, claro. Y usted mencionaba algunas de las herramientas, plataformas de herramientas que están a la disposición para desarrollar dentro del entorno y también acompañar esa presencia virtual. No obstante, me gustaría que nos platicara, según la experiencia, qué carreras presentan un mayor desafío claro, al momento de implementar la virtualidad. Absolutamente. Las carreras que encuentran mayores retos a la hora de transformar sus metodologías a la virtualidad son las carreras cuyo quehacer disciplinar pasa por lo eminentemente práctico y sobre todo lo clínico también. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, digamos una carrera como odontología. Y aquí venimos a una cuestión eminentemente didáctica. ¿Cómo aprende un odontólogo a ser odontólogo? ¿Y qué parte de ese quehacer disciplinar puede aprender en un entorno virtual? Ahí la gran pregunta. Les hago esta siguiente interrogante. ¿Yo puedo aprender a sacar una muela en un entorno virtual? Ahora, pero vean qué interesante. Podría aprender, pero les voy a dar un ejemplo muy reciente. Los astronautas que ahorita se lanzaron al espacio en el Dragon de SpaceX, en esta nueva nave comercial que lanzaron al espacio, aprendieron a través de simulaciones. Okay. Es interesante y es sobrecogedor pensar que la primera vez que ellos estuvieron en órbita en esta nueva nave fue el día en que los vimos despegar. Fue la primera vez que estuvieron realmente en órbita trabajando ante una situación de estar en órbita, muchísimas horas y tener que acoplarse a una estación espacial internacional por primera vez. Porque antes funcionó. ¿Cómo los hubiéramos colocado en ese escenario? Entonces aquí venimos a la gran cuestión. Existen carreras que tienen laboratorios, que tienen práctica clínica, que tienen trabajo con pacientes, por ejemplo. ¿Se puede esto trasladar a la virtualidad? ¿Cómo podríamos colocar al estudiante en un escenario en que aprenda o se vea expuesto a una situación, a una simulación de lo real, en que pueda aprender un caso clínico, por ejemplo, en que pueda aprender una práctica de laboratorio? Incluso debatía yo hace poco con colegas que en muchos casos en el aprendizaje, por lo menos en las etapas iniciales de este tipo de carreras, media una virtualidad. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, que están aprendiendo medicina, imaginaría que un residente que acaba de entrar no necesariamente va a hacer una operación a corazón abierto, pero puede estar presente, él está presente, él observa mientras se realiza este procedimiento y de hecho parte del ambiente en que está le genera muchísimo aprendizaje. El gran reto es estas carreras que tienen que hacer es que también se creen que no son virtualizables. Pero ahí viene el gran reto. ¿Qué tanto de esto es virtualizable? ¿Qué tanto realmente ya media una simulación de lo real en estos aprendizajes? ¿Podría aprender a sacar una muela a través de un simulador? Ahí viene el reto inmenso. Y sacar la muela sin que duela. Sin que duela. Ahora, por supuesto. Hacerlo bien. Aquí venimos a una cuestión que me encantaría señalar, Juan Carlos, que es que la tecnología es solamente una herramienta, y esto es clave, esto es importante que lo tengamos claro, es solamente una herramienta.
Antes de utilizar una herramienta, yo debería pensar cuál es el objetivo de aprendizaje, qué es lo que quiero que las personas aprendan. Eso es lo que va a mediar la herramienta o incluso el espacio donde vamos a aprender esto. Si la única manera en que una persona aprende a hacer voy a dar un ejemplo, una cirugía a corazón abierto es en la práctica clínica, ese debería ser el escenario ideal para aprenderlo. Lo que yo quiero traer a colación es que muchas veces hay un prejuicio respecto a lo que es aprendible o lo que se puede aprender en la virtualidad. En muchos casos podría llegar el momento en que personas del campo clínico aprendan al 100% con simuladores. De hecho existen algunos, por eso digo que media cierta virtualidad, porque hay de hecho maniquíes en los cuales las personas hacen prácticas, digamos prácticas médicas. Hay medio una virtualidad porque no estamos enfrentando a la persona en un contexto real, de una persona digamos que está viva. Entonces estamos ante el reto de que dada la situación que estamos viviendo, estamos teniendo que replantear la manera en que aprendemos, la manera en que enseñamos e incluso, crucial, la manera en que evaluamos. ¿Cómo compruebo que una persona aprendió en la virtualidad, por ejemplo? A eso iba, José, porque, bueno, está bien, usamos esta herramienta, usamos esta plataforma y, sí, le enseñamos a la gente, le llevamos al lugar donde se tropieza, donde se enfrenta al conocimiento como tal. Claro. Okay. Pero como yo determino que sabe la persona, que la persona ya ha aprendido lo necesario o ya ha adquirido esa habilidad que yo como especialista, como profesor, claro, considero técnicamente que él tiene que tener. Lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Qué es la comprensión? Yo comprendo algo cuando yo logro pensar y actuar flexiblemente con el contenido. Voy a dar un ejemplo. Yo aprendí a bailar cuando yo ya puedo entrar a una pista de baile y yo me desenvuelvo, yo bailo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo compruebo que una persona puede actuar flexiblemente con el contenido? ¿Cómo compruebo que una persona, por ejemplo, sabe bailar? Cuando yo la veo desempeñarse en una pista de baile. ¿Cómo sé, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, cómo sé que un médico, por ejemplo, un estudiante de medicina, tiene el criterio para determinar, por ejemplo, si un caso de una persona que llega necesita una amputación o no? ¿Cómo lo determino? Cuando la persona tiene la habilidad para sopesar el caso que tiene enfrente, sus distintos factores y tomar una decisión. Por eso nosotros impulsamos que las personas en las prácticas que son evaluadas pongan a los estudiantes en posiciones de toma de decisiones, hasta de juego de roles. ¿Cómo compruebo que una persona, por ejemplo, sabe los pormenores de un dispositivo o una máquina? Cuando tiene la capacidad de resolver problemas dentro de esta, cuando puede, por ejemplo, enfrentarse a una situación de que en la máquina se averió una de las partes y lo pueden resolver. El gran reto para nosotros y nosotras como docentes es cómo creamos actividades que coloquen al estudiante en esa situación, en que nosotros podemos comprobar, o más bien al revés, ellos pueden demostrar que aprendieron y que pueden pensar y actuar flexiblemente con el contenido que les hemos dado. Muy interesante, me encanta y me gusta la manera en que usted le describe al oyente así muy didácticamente las respuestas. Ahora, siempre estamos hablando de presencia virtual y ahora quiero, si me lo permite, moverlos un momentito, así, un momento, y lo quito de la UCR y me lo llevo y lo pongo así como en la puerta y que observe un momento de lo siguiente. Sí. O sea, y que me ayude a raíz de todo el músculo que manejan, como ya había mencionado en la UCR, lo siguiente. La educación del país y de los países, porque eso es algo que por la pandemia ha tenido que aligerarse, ¿verdad? Ha tenido que apurarse, pero no solamente se ha visto afectada o movida a
a abrazar los entornos virtuales en educación superior. No solo ahí. O por lo menos vivir con ellos, tal vez no abrazarlos, aprender a vivir con ellos. Ahí al ladito, ¿verdad? Pero no solo en educación superior ha ocurrido. En el país, vámonos aquí, vamos a circunscribirnos aquí a Costa Rica. Sí. Aquí, desde primer grado hasta lo que llamamos el último año de secundaria, aquí bachillerato. Bueno, así le llamamos de momento. Entonces, todos han tenido que pasar, darle vuelta a la moneda y de una vez sumarse con o sin práctica previa. Claro. ¿Verdad? A entornos virtuales. Ahora, a raíz de la experiencia en implementación en esto, en entornos virtuales en la UCR, para ver cómo quiero plantearlo muy quirúrgicamente la pregunta. Sí. Para no herir susceptibilidades, porque el esfuerzo del Ministerio de Educación ha sido enorme. Absolutamente. Y no quiero que con la pregunta le quitemos mérito, jamás. Pero sí que sentemos, que caminemos sobre la realidad, porque hay oyentes, educadores de secundaria y de primaria que nos están oyendo y que están diciendo, bueno, es que en la UCR, bueno, están volando, allá es otra cosa. Y qué bonito lo que dicen, ¿verdad? Y qué chiva, porque también fueron estudiantes. Entonces lo recuerdan. Y algunos estudiantes que han salido muy recientemente de la universidad. Pero ellos dicen, ¿qué rol debe jugar el docente dentro de un entorno virtual de aprendizaje? ¿O qué rol debe figurar, debe fungir el MEP hacia los docentes en una implementación virtual tan brusca como la que se dio ahorita? ¿Qué no debe olvidar, por ejemplo, ahora con la experiencia previa UCR, qué no debe olvidar el MEP ahorita que está implementando eso en secundaria y primaria? ¿Qué no debería olvidar? Con todo respeto y con mucha humildad, ¿verdad? Para que no suene a quitarle mérito a la gran labor que ha hecho el Ministerio de Educación. José, más bien, quisiera empezar, Juan Carlos, destacando una cosa. Ministerio de Educación, universidades públicas, privadas, todos estamos en la misma situación. Nunca sientan que nosotros, por tener investigación, por tener ciertas plataformas y todo, no estamos en muchos casos sufriendo esta transformación. El reto ha sido global, ni siquiera nacional. El reto ha sido nacional, por supuesto, pero también global, a lo largo del mundo. Nadie, vean, realmente podrán decir, hay teorías, hay plataformas, hay tecnologías, metodologías, hay un universo de posibilidades. Nadie estaba preparado para esto. Las ansiedades, las dificultades, los retos que ustedes están viviendo en la educación primaria, secundaria y preescolar, los vivimos también en la educación superior. Para todos como país esto ha sido un reto inmenso, una situación muy, muy difícil. ¿Qué no debemos olvidar, compañeros, colegas, docentes en todos los niveles? Y aquí estoy hablando para primaria, secundaria, preescolar, educación superior, cualquiera. Uno, voy a darle algunos tips para que sobrevivamos a este proceso de la mejor manera. Muy bien, gracias. Uno, vamos paso a paso. Esto es crucial. Vamos paso a paso. Recordemos que nosotros estamos aprendiendo a usar la tecnología en muchos casos y el estudiante también. No olvidemos eso. Vamos paso a paso. No nos agobiemos por ya tener soluciones a todo. No nos agobiemos por improvisar. No nos agobiemos por aprender a utilizar las herramientas. Muchas veces, in situ, hay muchas veces que yo tengo que aprender a usar la herramienta en el mismo momento en que la estoy aplicando. Vayamos paso a paso, poco a poco. No tenemos que tener planificado, de hecho, todo el ciclo lectivo todavía. Podemos ir paso a paso y van a ver cómo también aprendiendo a utilizar las herramientas y cómo manejarnos dentro de ellas, alfabetizándonos precisamente un poco, como hablábamos, Juan Carlos, podemos desarrollar mejores metodologías de aprendizaje. Número 2, pensemos siempre en el objetivo de aprendizaje. Muy sencillo. Antes de crear cualquier clase, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué quiero que el estudiante aprenda?
en todos los niveles. ¿Qué vamos a aprender hoy? Pensémoslo así. A la hora de planificar una clase virtual, paso número 1, pensar qué es lo que quiero que la persona aprenda. Ok, consejo número 3, aprovechemos los recursos que ya conocíamos. No tenemos que, como dicen, inventar el agua tibia. ¿Qué recursos? Pensemos siempre, ¿qué recursos ya utilizábamos a la hora de dar clases? Pensemos y enumerémoslos. Digamos, yo utilizaba una presentación, yo utilizaba una lectura, yo utilizaba un juego, hacía una dinámica, hacía un foro, una discusión en clase, hacía un debate. Estoy dando ejemplos. Utilizaba un video en estos casos. 4, pensemos, ¿qué tanto de eso podemos trasladar a la virtualidad con las posibilidades que nos ofrecen los entornos virtuales? Voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, realizaba un juego de roles, ¿qué posibilidades me da el entorno que tengo en este momento para hacerlo? Si yo hacía una discusión en clase, ¿cómo podría hacer para trasladarla al entorno virtual? Podría hacer un foro en línea, por ejemplo. Si yo hacía una lectura, yo podría colocar el PDF de la lectura en la clase. Si yo veía un video, perfectamente puedo colocar el video. Si yo lo que hacía era una dinámica, por ejemplo, una atención al estudiante individualizada, podría hacerlo a través de una herramienta como Zoom, por ejemplo. No nos compliquemos, tratemos de empezar sencillo. A veces las tecnologías abruman. A veces pensamos que nosotros hemos visto muchas veces cursos muy bonitos, con muchos recursos, con muchos elementos, pero vayamos paso a paso. Y número 5, pensemos, la evaluación se mantiene. La evaluación tiene que suceder en el espacio físico y en el espacio virtual también. ¿Cómo nos adaptamos a la situación que tenemos en el contexto? ¿Cómo trasladamos esta evaluación que nosotros hacíamos al entorno virtual? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos una rúbrica, usemos la rúbrica. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, un estudio de caso, utilicemos el estudio de caso. En muchos casos, nosotros hacíamos exámenes, por ejemplo. Vamos, un examen. ¿Lo podríamos trasladar al entorno virtual? ¿De qué maneras? Y voy a agregar un 6º paso, que es crucial. Seamos flexibles. Seamos flexibles. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en un medio donde las cosas muchas veces dejan de estar bajo nuestro control. Por ejemplo, estoy haciendo un examen con estudiantes, estoy dando una clase de primaria y de repente se nos va la luz. Me quedo sin conexión. ¿Qué hacemos? Voy a dar un ejemplo. Un estudiante está haciendo, esto es un caso real, un estudiante está haciendo, y muy frecuente, de hecho, muy interesante, mucha atención. Un estudiante está haciendo un examen, se queda sin luz y tenía un intento. ¿Qué hacemos? Le repruebo el examen. Tenemos que tener flexibilidad. Nosotros también no podemos controlar, compañeros y compañeras docentes. Preocuparnos en una sociedad mediada por tecnologías y las personas van a copiar es como tratar de detener una cascada con las manos. Imagínense si ya de por sí, por ejemplo, no me cuesta tanto en secundaria, yo me imagino que sí, pero en educación superior la gente incluso hasta en la clase se pasaba foros a través de WhatsApp o se pasaban las respuestas, perdón, pues ahí puedes editar. Y las personas se pasaban. Es que hay gente en otros países que esa palabra significa otra cosa, entonces. Sí, claro, por eso. Aquí significa, ¿verdad? O en México le dicen, o en España chuletilla, ¿verdad? Sí. Un papelito ahí, bueno, algo ahí donde tenga las respuestas anotadas. Muy bien. Las respuestas. Tratar nosotros como docentes de que las personas no copien tiene 2 implicaciones. 1, estamos tratando de controlar lo incontrolable porque no estamos a la par de ellos a través de los entornos virtuales. Y número 2, y eso es todo un debate, Juan Carlos, evidencia que las técnicas de evaluación que estamos utilizando puede que no sean pertinentes. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que comprobemos aprendizaje mediante una técnica que si la persona copia ya no va a servir? Es más, les voy a poner este ejemplo. ¿Qué tal está tan mal copiar? ¿Cómo aprende una persona a bailar? ¿Cómo aprende a bailar? Aprende sola, sin ver a nadie. Es más, wow. El baile, la cocina, los instrumentos musicales son
disciplinas que se aprenden observando a otros, copiándoles, aprendiendo con otra persona. Les voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo, como estudiantes, yo con un compañero discuto y colaboro para construir una respuesta, eso no está mal. Eso no está mal, porque el aprendizaje colaborativo propicia el aprendizaje y la solución de problemas. Entonces, volviendo un poco al punto, tratemos como docentes de no agobiarnos por lo que está fuera de nuestro control en estos momentos. Sé que es difícil, sé que nos pasan cosas incómodas también como docentes, por ejemplo, cómo mantenemos la atención de las y los estudiantes en estas plataformas. Muchas veces no sabemos si ellos y ellas están ahí, es agobiante para nosotros también, pero tratemos de adaptarnos de manera flexible. Y aquí les invito a que apliquemos algo que se llama la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular es muy simple. Es la capacidad del rol docente para adaptarse a distintos escenarios, para ser dúctil, para ser maleable y amoldarse a distintos escenarios y a distintas estrategias de aprendizaje. Que yo como docente tenga la capacidad para enfrentarme a un aprendizaje mediado por tecnologías y los problemas y ventajas que tienen estos espacios también. José, muchas gracias. No quiero despedir sin antes tocar un último punto. En una conferencia del Consorcio Hemisférico de Universidades, sí, te escuché hablar a nombre de la universidad, sí, de la Universidad de Costa Rica, y mencionar un aspecto que ustedes tomaron en cuenta, o relativamente hasta casi que cuantificado, de manera cuantificada. ¿Qué tanta gente tenía acceso, sí o no, a la tecnología? Claro. Ya que esto es un aspecto que juega en el querer yo moverme en esas aguas profundas o más profundas a veces de entornos virtuales de aprendizaje. Según la información que ustedes obtuvieron ahí en la universidad, ¿cómo trataron de resolver? Podemos tener espacios, podemos tener tecnologías, pero ¿qué pasa cuando las personas no tienen acceso a ellas? Parte del reto, de hecho uno de los retos más inmensos que nos topamos, y me consta que también en las instituciones de educación pública también todos hemos vivido esta situación, es el acceso. De repente había una realidad que estaba latente y en casos lo sabíamos, pero quizá no lo habíamos evidenciado, que es que no todos y todas las personas, estoy hablando de docentes y estudiantes por igual, tienen acceso a las tecnologías. ¿Cómo lo resolvimos? O por lo menos hemos intentado resolverlo en nuestro caso. El primer paso, que de hecho fue crucial, fue el establecimiento de alianzas con instituciones estatales. Se logró el convenio de Colby, por ejemplo, para que el acceso a los sitios de la Universidad de Costa Rica fuera totalmente gratuito, no se cargara a estudiantes y docentes. Colby es una empresa de telefonía aquí en Costa Rica. Absolutamente, sí, es una empresa de telefonía que garantizó, de hecho, que el acceso a través de los planes Colby a los sitios de la Universidad de Costa Rica no tuviera costo para las personas. Lo segundo es que hicimos una campaña de donación y de recaudación de fondos inmensa para tratar de dotar a la mayor cantidad posible de estudiantes de dispositivos para poderse conectar. Las personas que se investigó y reportaron, de hecho, no tener acceso a dispositivos. El reto continúa, compañeros, eso sí es una realidad. Todavía hay una brecha digital inmensa que quedó evidenciada durante esta situación, una brecha digital que nos pone ante la situación hasta a pensarnos en el acceso a la educación, ya ni siquiera a las tecnologías, porque una persona que, por ejemplo, en un contexto como este, no tenga acceso a dispositivos, está mermando su acceso a la educación, en este caso. Entonces, es una cuestión muchísimo más grande, un reto de los más grandes e inmensos que tenemos en este momento, que en el momento en que nosotros podamos, de hecho, garantizar una educación mucho más accesible para todos y todas, ese va a ser el momento en que espero que llegue, en que más bien el acceso a tecnologías sea un problema disminuido en eso. Pero es uno de los retos más grandes que tenemos como instituciones, sobre todo en distintos estratos, en que no siempre hay
Es que estamos hablando de acceso que ni siquiera es acceso a dispositivos, también hasta acceso a conectividad. Hay una gran parte del territorio nacional y de la población costarricense que no tiene acceso a conectividad siquiera. Estoy hablando de conexión a internet. Entonces, ¿cómo aprendemos en ese espacio? Uno de los desafíos más inmensos que tenemos todavía. José, definitivamente nos ayudas a entender desde la experiencia, de algo que ya se ha aplicado, que se ha trabajado, de trabajo de campo, como llamamos, cómo podemos afrontar esta nueva normalidad. Claro. Que no es tan normal. Claro. Y te agradezco porque nos permite a muchos reposar en paciencia, ¿verdad? Que esto claro. No es, a pesar de que hay que hacerlo rápido, eso no implica que hay que hacerlo de manera atropellada. Exactamente. ¿verdad? Hay que hacerlo de manera llevadera para nosotros y nosotras. Recuerden que nosotros y nosotras también estamos aprendiendo en muchos casos a utilizar las herramientas. Tenemos que ir paso a paso. Y también no se agobien, vean, muchos de los problemas que estamos viviendo en todos los sectores, en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria, en la universidad tenemos exactamente esos mismos problemas. Hemos luchado, lo quiero decir así, para enfrentarlos y seguir adelante, porque al final, compañeros y compañeras docentes, o quien esté escuchando, bienvenido sea, estamos ante el reto de garantizar que la educación continúe a pesar de esta pandemia, a pesar de esta crisis global que estamos viviendo, que la educación sobreviva, que la educación se mantenga. Y esa misión que tiene la educación de propiciar el desarrollo humano continúe en el tiempo. Entonces, el esfuerzo que todos y todas estamos haciendo es valioso, es crucial. ¿Por qué? Porque con poquitas cosas, muchas veces hasta con dolor, con estrés, con ansiedad, estamos garantizando que la educación siga, compañeros, que la educación se mantenga, que no leamos ahora tal vez no los libros y las páginas de historia y veamos que la educación se quedó varada ante esta crisis. No, la educación continuó. La educación siguió y la estamos haciendo continuar con estos esfuerzos. Y vamos a ir aprendiendo, incluso a adaptarnos a una nueva normalidad. Los invito, de hecho, a que pensemos qué tanto de esto que hemos aprendido en estos espacios, a flexibilizar nuestra docencia, vamos a llevar después a nuestra nueva normalidad. ¿Cómo es el docente que entró en esta crisis y cómo es el docente que salió? ¿Qué herramientas nuevas tiene? ¿Qué herramientas ya no dispone también? ¿O qué herramientas quiere recuperar? Vean qué interesante. ¿Cómo vamos a hacer después de esto? O también amplío la pregunta, ¿cómo va a ser el estudiante después de esto? Preguntas fascinantes realmente. Definitivamente, José. También quiero consultarle si hay material que la gente pueda accesar, claro, relacionado con, ¿verdad?, entornos virtuales, con los esfuerzos que ha hecho la Universidad de Costa Rica y que sea de libre acceso, que pueda ser consultado por algún oyente que así lo desee, pueda accesar de manera electrónica a él. Que nos cuente, por favor. Absolutamente. En METICS, que como les contaba es la unidad de apoyo a la docencia con tecnologías en la UCR, disponemos del sitio web METICS, metics.ucr.ac.cr. Entonces es metics.ucr.ac.cr. Destacar que nosotros ahí colgamos materiales de todo tipo para apoyo a los docentes. La única observación que hago es que están, por supuesto, dirigidos en muchos casos a aspectos técnicos y didácticos de la herramienta que nosotros tenemos o de las herramientas que nosotros disponemos. Pero eso no quita que pudieran ser aplicables a muchos de los escenarios que ustedes tienen. También aprovechen todos los espacios para colaborar entre docentes también, para compartir materiales, pero también para aprender de la experiencia que han tenido otros y otras colegas en este caso. Invitarlos también a que nos sigan. Nosotros disponemos de un perfil en Instagram que se llama UCR-virtual. Ahí nosotros también colgamos muchos materiales, muchos de los cuales de hecho están dirigidos a estudiantes. Como les digo, específicamente algunos en las plataformas que nosotros tenemos, pero que también ofrecen algunos tips que podrían ser aplicables a distintos escenarios. Entonces invitarlos a que los aprovechen también porque son de libre acceso. Perfecto, José, muchas gracias. Quiero cerrar con una frase que creo que va como anillo al dedo, definitivamente,
a todo lo que hemos mencionado hoy sobre los entornos virtuales de aprendizaje, su implementación y la mira puesta en el éxito de ellas, de estas Claro. mismas. Eddie Cantor dijo: se necesitan 20 años para tener éxito de la noche a la mañana. José, agradecerle profundamente su presencia hoy en el podcast. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente para mí es un privilegio y un gusto siempre poder apoyar en la medida que pueda a que las y los oyentes nos llevemos algo para poner en práctica y por supuesto también compartir un poco de experiencias que nos pueden servir a todos. Entonces, Juan Carlos, más bien agradecerte a vos. Realmente, reitero, esto es un proceso y como mencionas vos en la frase, se necesitan 20 años para que el cambio sea de la noche a la mañana. A veces es más, a veces es menos, pero este es un proceso en el cual nunca olvidemos que nosotros también estamos aprendiendo. Nosotros somos docentes, pero en este caso estamos siendo aprendientes también. Estamos aprendiendo a enfrentarnos a esto con todos los retos que tiene. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, precisamente, pero va a ser un continuum que nos está permitiendo mantener la educación funcionando en nuestro país. Excelente, y invitamos al oyente que continúe al pendiente de cada episodio, que comparta este episodio, que le dé seguir ahí en las distintas plataformas para que pueda seguir disfrutando de episodios que muy próximamente serán liberados. Muchas gracias.